reconoce que está sufriendo, que quizá ya es una adicción. Él originó, ¿sí? No tener miedo a ir a esa etapa de tu vida, en ese instante que sucedió, para sanarlo, para entregárselo al espíritu y que él reinterprete. ¿Sí? Pero es importante entregarlo, reconocer y rendirse. Y a partir de ese momento, entregarle toda tu buena voluntad a la voluntad más elevada para que lo haga de manera diferente. Yo te puedo decir con mucha honestidad, no puedo decir que es sencillo, no puedo decir que es fácil, pero mientras uno no se abra la posibilidad, ese cambio va a ser más difícil de poderlo llevar a cabo. ¿Reconocen ustedes cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas? ¿Se lo han preguntado? Porque a veces parecemos tan obsesionados con del dolor pasar y quedarnos en el sufrimiento como si fuera una situación de placer, de gozo, como una adicción. Somos adictos al sufrimiento. Bueno, y digo somos porque, bueno, estamos en este mundo transitando y también me incluyo, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestro verdadero propósito con esa idea de sufrir tanto? ¿Qué sentido tiene? ¿Se lo han preguntado? Bueno, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y hoy vamos a estar abordando el tema de cómo superar la adicción al sufrimiento de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Y estoy en la grata compañía del maestro Jorge Pérez. Él está desde México, tiene ya 8 años en la práctica del curso, 2 años como maestro de un curso de milagros. Y con él vamos a estar hablando acerca de este tema y vamos a comenzar, maestro. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a comenzar, maestro, un poco con hablar acerca del sufrimiento de este mundo versus lo que propone el curso de milagros acerca de abrirnos un poco los ojos acerca de ese sufrimiento. Correcto. Bueno, a mí me gustaría empezar separando incluso el tema. Hablas la adicción y el sufrimiento. Y si lo vamos de una manera desdeñando, lo vamos abriendo, vemos dos palabras fundamentales. Una adicción es algo que la adicción es algo que te genera placer, pero por otro lado que te mantiene anclado a una sensación y que tiene que ver inclusive con un aspecto de ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver mucho con el futuro, ¿no? La expectativa, la espera. Pero si la vinculamos con el tema del sufrimiento, el sufrimiento está muy anclado al tema del pasado. Y hablamos de dos líneas de tiempo, pasado o futuro, ¿no? Y lo que el curso nos enseña es cómo vivimos enredados, cómo vivimos aprisionados en la temporalidad, ¿no? Y el curso lo que nos enseña, lo que nos quiere mostrar es que realmente la finalidad es que no vivamos anclados al pasado ni ansiosos del futuro, sino vivamos en el presente. ¿Por qué? Porque en el presente estamos enfocados, estamos abiertos a la posibilidad de podernos descubrir a nosotros mismos. Ahora, definitivamente el sufrimiento sí te genera un placer al cuerpo, ¿no? En la corporalidad, en la experiencia que también venimos a experimentar o a vivir, también en la realidad. Ahora, la realidad es que también nosotros tenemos que ser muy objetivos, muy honestos y saber que sí somos un cuerpo. Venimos a un cuerpo, si bien es cierto, a experimentar una vida terrenal, pero con la capacidad de abrirnos a una posibilidad más allá de, ¿no? Entonces, sí es muy importante ser honesto con uno mismo y decir, sí, soy un cuerpo, pero soy más que un cuerpo. Soy luz, soy amor, soy paz, soy servicial, estoy al servicio de algo superior. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas en el presente,
vas dejando a un lado la temporalidad en la cuestión del pasado y en la necesidad o ansiedad del futuro. Vives aquí. Eso es interesante, eso lo del cuerpo, bueno, de ser honestos, porque claro, muchos maestros dicen, no somos cuerpo, recuerden, no somos cuerpo, y claro, eso es quizá un poco difícil de entenderlos para quienes no conocen el curso, para quienes apenas están iniciando a estudiarlo, porque bueno, igual estamos transitando en este mundo, en esta experiencia, y claro, como dices tú, hay que ser honesto, ¿no? Con esa situación. Voy a comenzar entonces con las preguntas sobre el tema. Adelante. Dice Lina de Ecuador, en tal o cual situación que vivamos y sea causal de dolor, ¿se dice que el sufrimiento es opcional o eso es verdad? Ok. Al ser un cuerpo, sentimos, Ajá. ¿no? Tenemos experiencias sensoriales, 5 sentidos, que es lo que en realidad nos ancla a esta experiencia terrenal. Y efectivamente, el dolor, incluso se habla en diferentes culturas, el dolor es inevitable, ¿no? El hecho de que te pinches, el hecho de que te caigas y te lastimes alguna parte del cuerpo, lo adoleces, pero el dolor es momentáneo. Y ya es tu elección, ahora sí que ya eliges tú mantenerte ya fuera del dolor para extenderlo a un sufrimiento. Sí. Ahora, bien importante, el sufrimiento en la mente errada, ¿sí? Te brinda una ganancia, te brinda un beneficio. No nos mantendríamos en el sufrimiento si no experimentáramos un beneficio de sostenernos en ese error, ¿no? Un niño, por ejemplo, va con su papá, su mamá, se cae, se lastima y llora. Y al darse cuenta que su papá lo carga, lo apapacha, le compra un caramelo o le satisface esa necesidad del cuerpo, de la mente, aunque es un niño, sabe, se percata que cada vez que él adolece algo, pero él adolece y lo extiende al sufrimiento y obtiene algo, lo va a repetir. Sí, exacto. Y nosotros, independientemente de la edad que tengamos, seguimos siendo niños. Entonces, aquí lo importante es poder descubrir qué clase de niño estamos sacando a flote, ¿no? Yeah. El niño caprichoso o el niño que ha sido capaz de poder trabajar con sus sensaciones y sus emociones, ¿no? Regularmente cuando en la parte adulta o en la etapa adulta vemos personas, ¿no? Que todos somos una proyección de todos, pero logramos captar a alguien que logra ser mesurado, tranquilo, sereno, pausado en sus reacciones, dices, pues como nos percatamos que quizá esa persona ha podido trabajar consigo mismo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no dejamos de ser proyecciones todos de todos, ¿no? Seguramente, muy probablemente, tú estás teniendo esa experiencia de poder encontrarte con esas personas porque seguramente tú estás trabajando contigo, estás trabajando con tus emociones, controlando, independientemente del camino espiritual que tú has elegido seguir. Pero si tú trabajas contigo, tú logras serenarte, ¿sí? Pensar antes de actuar y entonces te vas a sincronizar con ese tipo de mensajeros. De energía, de mensajeros. Totalmente, totalmente. Ahora, todos estamos, a mi experiencia, y además el mismo curso también lo menciona, que todos al estar cohabitando, colaborando en esta experiencia, estamos sujetos a caer en la mente errada. Nadie está sujeto a no equivocarse. Mientras tengamos vida dentro de este cuerpo, estamos sujetos a cualquier situación reactiva. Lo importante es que nos demos cuenta y lo pongamos inmediatamente en las manos del espíritu, que sea él que tome el control. Nos rendimos. Excelente. Bueno, Lina también, por cierto, un poco lo que tú decías, pregunta también, ¿el estado mental es la causa del sufrimiento? El estado mental, bueno,
podría yo matizarlo de la siguiente manera. No sé si llamarlo el estado mental, más sí el tránsito mental o la situación mental que en ese momento tu mente está construyendo. Ya. Porque la mente es creativa. La mente tiene el poder de crear luz, amor o caos. O un aspecto a mí no me gusta llamarlo tanto oscuridad, no porque a lo mejor no sea, pero más bien como nubosidad, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque inclusive el caos es también necesario. Nosotros renacemos a través del caos. Si no hay experiencia de caos, también no hay oportunidad de darse cuenta dónde uno está cometiendo el error. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite el curso? Como comentábamos inclusive antes del programa, es una guía, es un camino, es un sendero, ¿no? No es dogma. Es como un compañero amoroso que te va a llevar de la mano para que tú puedas descubrirte a ti mismo, ¿no? Y si nosotros vemos a través del curso, inclusive lo que postula, que es, inclusive el postulado del curso prácticamente te da el 90% de la comprensión del curso, ¿no? De nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Y la paz de Dios está en nosotros, en ti, en mí, en mi proyección. Entonces, cuando logramos ver esa unificación, vemos que nada está separado, que todos somos parte de la misma filiación, que mi hermano soy yo, que yo soy mi hermano. Y en la medida en que yo lo vea a él con amor, bueno, primer punto, en la medida que yo me vea a mí con amor, puedo verlo con amor. Porque yo no puedo dar nada que yo no tengo. Nada. Yo puedo ser a lo mejor para todo el exterior un hombre bondadoso, un hombre caritativo, pero si yo no soy bondadoso y caritativo conmigo, pacífico conmigo, simplemente estoy siendo incongruente. Entonces, estoy tratando de demostrar algo que realmente no soy, no estoy vibrando dentro de mí. Entonces, hay discordancia, hay conflicto. Otra pregunta dice, ¿el vivir solo quejándose de todo es causa de sufrimiento? El estarse quejando de todo el tiempo es parte inserta del sufrimiento. El sufrimiento todavía es más que la queja. La queja simplemente es como una punzada, ¿no? Que al final de cuentas la queja no te va a llevar más que a seguir en terreno pantanoso. Pero el sufrimiento es más que eso. Y me atrevo a tomar el ejemplo del pantano. O sea, tú puedes estar ya atorado en la arena movediza del pantano, pero además cuando tú te percatas, te das cuenta que el ambiente es oscuro, que ves animales ponzoñosos, que ves situaciones pendientes, atentas para poder atacar. O sea, todo, absolutamente todo lo ves en un aspecto de tenebrosidad, ¿no? De ataque constante. Entonces, el quejarte es una parte de todo ese mundo que tú has construido además, esa realidad distorsionada que tú has construido. Sí. Luz de Venezuela dice, según el curso, todo es una proyección de mi mente, pero ¿por qué veo tanta gente que sufre? Elijo la paz de Dios, pero no entiendo cómo puedo estar en paz. Ok. Hace breve comentaba de la coherencia interna, de lo que yo construyo, lo que hay dentro de mí y que yo proyecto. Inclusive yo puedo ser un estudiante y un maestro constante del curso o de cualquier camino espiritual, cualquiera. Pero si dentro de mí no hay paz, yo no puedo proyectar paz.
Si dentro de mí no hay amor, no puedo proyectar amor. Si dentro de mí no hay luz, no puedo proyectar luz. Y por más que yo lea textualmente todo el libro y haga todos los ejercicios y lea el texto y el manual del maestro para maestros y todos los conceptos, o sea, todo el texto completo, pero mientras no haya en mí esta paz, ¿sí? Este equilibrio, estos constructos de amor, pues yo voy a seguir viendo caos afuera, ¿no? E inclusive yo puedo, algunos podrán llamarle ofrendar, algunos podrán llamarle diezmar, otros podrán inclusive dar ayuda beneficiaria en los hospitales, con niños, con lo que sea. Pero si dentro de uno no hay esa entrega, esa coherencia. Sí, esa sanación, esa corrección de la mente, pero sincronizar la mente con el corazón, en donde el corazón tenga el dominio amoroso de la mente, no el control, el dominio amoroso de la mente se va a rendir ante el amor del corazón. Y entonces la mente va a empezar a crear de una manera diferente. Y entonces va a empezar, no sé si alguna vez yo creo que hemos experimentado como cuando ensamblas un rompecabezas o esos juegos de ensambles, no sé cómo se pueden llamar, y hace clic y sientes como, ok, ya le encontré el sentido a esto. Entonces, así la mente, el corazón con la mente y la mente con el corazón se vuelven aliados y entonces construye, sí. Entonces empiezas a crear esa sincronicidad, esa armonía y entonces la mente se pone al servicio del corazón, al servicio de la divinidad, al servicio del espíritu. Excelente. Margarita de México dice, entregar al Espíritu Santo para que cambie nuestra percepción de lo que vemos en el mundo, ¿nos aleja del sufrimiento? Mi respuesta es un sí. Es un sí siempre y cuando esa entrega sea fidedigna, sea verdadera, sea sincera, sea humilde, sea servicial. Y la otra, que realmente nuestra voluntad la pongamos al servicio de una voluntad mayor. Nuestro servicio lo pongamos al servicio de una voluntad mayor, ¿no? Sí. Y me voy a atrever a comentar lo siguiente, y lo digo con mucho amor y con mucha humildad. Alguna vez alguien, incluso pasó conmigo, alguien me dijo un día, Jorge, entrégate. Y yo estaba en conflicto. Es que yo no puedo entregarme algo que no crea, o en ese momento yo no creía, o sentía que no era suficiente para que mi vida fuese diferente. Y esa persona me dijo, date la oportunidad, por lo menos en un principio, a creer y crear, que no es lo mismo, por beneficio personal. O sea, ¿cómo puedo creer en algo o crear en algo por beneficio personal? Y esa persona me decía, cuando tú empieces a ver los beneficios de empezar a ver las cosas de otra manera y a darte cuenta de los regalos que te va a dar tu reenfoque, tú te vas a dar la oportunidad ahora de sentirlo. Y al momento de sentirlo y ya observarlo, vas a empezar a hacer ya un cambio, pero basado en la sinceridad, basado en la fe, basado en los hechos fidedignos. Entonces, lo que quiero llegar es que a veces estamos esperando a que surja un milagro estratosférico, estamos esperando a que surja algo que digas, wow, sí existe. No, vamos a darnos la oportunidad, no importa que al principio sea por beneficio propio. Pero al darse cuenta uno que sí sucede, que sí es real, entonces empiezas a sentir en tu corazón un cambio.
Y cuando tu corazón se pone al servicio del espíritu, entonces te empiezas a dar cuenta que ya el cambio ya no es tan de corta visión. El cambio se empieza a ser expansivo, empieza a hacerse universal. Y entonces todas las cosas empiezan a confabular a tu favor, pero siempre en favor de algo superior. Ethel de México dice, un curso de milagros nos dice que el sufrimiento puede ser una adicción o ese significado se lo hemos fabricado con el ego. Me atrevería a decir que es una combinación. Es una combinación porque cuando el sufrimiento es linealmente en el tiempo, que sabemos que el tiempo, incluso en el curso nos menciona, no es real, ¿no? Es una creación, es un constructo de la mente, el tiempo y el espacio. Sin embargo, el sufrimiento en ese constructo, en esta experiencia, es permanente. Es permanente. Y te puede durar el sufrimiento desde un día, una semana, un mes, un año, años, inclusive puedes morir sufriendo. Inclusive las enfermedades surgen del sufrimiento, del aspecto emocional. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, efectivamente se convierte en una adicción, porque además, como ya comentamos, no creo que seamos tan ilusos como para saber que si tú no obtienes algo a favor del sufrimiento, de la adicción, no lo harías. Claro. O sea, no lo haríamos. Sin embargo, al obtenerlo, ¿y a dónde lo experimentamos? En el cuerpo. Siempre hay como una intención positiva, maestro, ¿no? Pero claro, inconsciente, ¿no? Como esa... Pues mira, me temo y lo digo tal cual, muchos de nuestros comportamientos, muchos de nuestras creencias, de nuestros patrones, de nuestros hábitos son inconscientes. Más del 90% de nuestros comportamientos provienen del inconsciente. O inclusive me atrevería a decirlo más bien de lo no consciente. Porque inclusive cuando hablamos de hablas de adentro. Sí, exacto. ¿No? Y cuando ya te das la oportunidad de irlo descubriendo, tu se va despertando. Sí, ya pero cuando lo no nos damos la oportunidad de conocerlo, no podemos ni siquiera llamarlo sino no consciente. No consciente, ¿no? Claro. Entonces, sí se vincula la adicción o el sufrimiento con la temporalidad y con los constructos del ego, de la mente errada. Sí. Daniel de México dice, el sufrimiento lo aceptamos porque nos trae algún beneficio. Entonces, ¿cómo podemos entender que hay otra manera de obtener ese beneficio, entre comillas, sin sufrir? Ok. Primero, reconocerlo. Reconocer que me he equivocado, que me he dejado engañar. Reconocer que eso que está sucediendo me hace sufrir y reconocer cuáles han sido las ganancias secundarias que he obtenido derivado de ese sufrimiento. Pero además, también es importante señalar que regularmente, no digo que en su totalidad, pero regularmente nos damos cuenta que algo no está bien, por lo menos en lo físico, cuando hay un padecimiento. Un padecimiento me refiero, puede ser a nivel biológico, me refiero a una enfermedad, porque ya de repente no falta de que alguien empieza a experimentar cansancio físico, cansancio inclusive mental, alguna enfermedad crónica, que lamentablemente muchas de ellas que hoy en día han crecido en demasía, por ejemplo, los diferentes tipos de cáncer o algún tipo de, alguna diabetes, etcétera, etcétera, cualquier tipo de padecimiento. Es cuando nos damos cuenta que estamos en un desgaste, que estamos en un detrimento y que ya no queremos sufrir.
¿no? Utilizamos el pare de sufrir. Entonces, en ese momento es como un insight, como para darte cuenta que necesitas hacer un cambio. Ahora, las enfermedades no son castigos, las enfermedades son mensajeros. Y la enfermedad te está diciendo que por mucho tiempo has decidido mantenerte en el error. Que durante mucho tiempo has decidido, digamos, no amar o no aceptar la luz que hay dentro de ti. Entonces, cuando nos damos cuenta, lo que hacemos es lo entregamos rendidos y se lo entregamos al espíritu y le entregamos la mente para que el mismo espíritu nos vaya guiando en llevar, ahora es que en encaminarnos para identificar en qué momento nos dejamos engañar. Inclusive, mucho de nuestras creencias, más del 90% de nuestras creencias están en la infancia. Las improntas de nuestros comportamientos están en nuestra etapa infantil, en nuestra parte, desde inclusive algunos, ya nos vamos a un nivel psicológico, psicológicamente y científicamente está comprobado que desde que estamos en el vientre de la madre, estamos aprendiendo, estamos experimentando. Y todavía eso lo llevamos al menos hasta los 7, quizá 12 años, y todo el personaje que representamos está en esa etapa de nuestra existencia. Por eso muchas veces nos cuesta trabajo reconocerlas, identificarlas, porque están muy ocultas en el tiempo. Muchas veces porque no nos abrimos a los portales de ir hacia el pasado para traerlo al presente, no para quedarnos en el pasado. Acordémonos que la sanación se da en el presente, siempre aquí, con la mente abierta, entregados a la guía del espíritu. Pero para poderlo rectificar, hay que ir tras de él, para traerlo aquí al momento presente y perdonarlo, liberarlo. Hay algunos maestros que dicen que no, que más bien, bueno, toda la base, entrevistaba recientemente también una maestra, toda la base de eso, que es lo que creemos que está en el pasado, obviamente, que el pasado no existe porque solo existe el ahora, es por la causa o la creencia en la causa de que nos hemos separado de Dios, ¿no? O de que Dios nos abandonó. Y que no hace falta, como escudriñar tanto, traerse todas esas ideas, sino sanar, o sea, o comenzar a reconocer esa creencia para irla sanando, ¿no? Sí, mira, definitivamente, incluso el curso lo postula igual, lo señala. Nuestra confusión, ¿no? Nuestra fragmentación se da en el momento en que creímos habernos separado de Dios. Inclusive lo vemos como un castigo. ¿No? Sí. Lo vemos como un rechazo, ¿no? Como una expulsión. Y no es así. Fue una elección propia. Nosotros elegimos creer esa situación, ¿no? La realidad es que eso no es tal cual. Ahora, efectivamente, ese es el origen. Y eso eso es lo personal, lo externo, efectivamente, sí, ese es el error principal, el error primordial, ¿no? Porque realmente somos sus hijos amados. Él jamás nos ha expulsado ni nos expulsaría del paraíso, como se le pueda llamar, ¿no? Del reino. Sin embargo, también es muy cierto que la humanidad ha puesto muchas capas ilusorias, muchas. Aquí en México se acostumbra, ese ejemplo lo pongo regularmente. Voy a hablar un poco de gastronomía. Aquí del tema son muy comunes los tacos al pastor. Tacos al pastor
le meten una espada a muchas capas de carne. Ya. Muchas capas. O Sí, una como una cebolla. vara. Ajá. Ándale, una vara y 100 líneas de carne. Y Ya. los van cortando para que vayan haciendo el alimento, el taco. Entonces, eso es lo que hay, eso es, en este caso la mente ha hecho eso, ha puesto muchas capas. La realidad es que efectivamente, si queremos ser muy directos en la corrección de la mente, es identificar ese único error, que me dejé engañar y que yo me expulsé a mí mismo del paraíso, que yo mismo decidí alejarme de la presencia del Padre. Pero la verdad es que sí, eso también significaría un trabajo muy profundo y muy honesto y no sé, como de mucha convicción, certeza absoluta. Y sí, efectivamente. Sin embargo, también en una realidad de esta experiencia, la realidad es que hemos puesto esas capas, ¿vale? Entonces, que son las improntas. Y muchas de las correcciones se dan separando todas esas capas. Va a haber capas que son más significativas. Gruesas. Sí, correcto. Y quizá con esa voy a quitar 100 más. ¿Sí? Entonces, resumiendo, efectivamente, el error primordial es creer que Dios o el Padre nos expulsó. ¿Sí? Y que eso significa un castigo, cosa que no es correcta, y a través de esa corrección yo puedo sanar todo lo anterior. Es decir, es correcto. Más en esta experiencia humana, la realidad es que hemos puesto muchas capas a esa verdad. Ya. Y hay que irlas detectando, ¿no? Irlas sanando de a poco. Sí, correcto. Maestro, bueno, ya estamos por finalizar. Tengo ya una pregunta aquí, dice de Indira de Venezuela. ¿Cómo es eso que dice el curso de que mi sufrimiento a través de un dolor o enfermedad es porque con eso trato de culpar a mi hermano? Ok. Bueno, la mente errada, que nos hace ver como un cuerpo, a través de la experiencia de los 5 sentidos, que en realidad no somos eso, a este cuerpo, a esta mente, se le facilita más proyectar y culpar hacia afuera que darse cuenta que yo lo he hecho, que yo lo he construido. Todo al final de cuentas ha sido una construcción mental. Todo. Toda la experiencia que yo pueda tener en este plano, la mesa que ocupo, la computadora que estamos utilizando en este momento, todas las herramientas como tal, si mi mente las construye desde un plano físico, eso es lo que va a ser físico. Mas, sin embargo, si yo le empiezo a dar, me abro a la posibilidad a través de esa chispa de buena voluntad, de que todo está confabulando a mi favor desde un punto de vista metafísico, energético, espiritual, ¿sí? Voy a verlo en su esencia. Inclusive, los ejercicios del curso de milagros comienzan precisamente con esas dinámicas, ¿no? De ver que todo lo que está ahí no existe, no es real, ¿no? En lo físico, más en lo energético, en lo metafísico, en lo que está más allá de lo físico, está ahí para que pueda servir a los propósitos para lo cual todo esto ha sido creado por una mente superior. Si tuvieses que darnos una práctica que hace Jorge diariamente para dejar de lado tanto sufrimiento, o sea, para desconectarse de esa adicción, ¿qué haría? O sea, de acuerdo, claro, a las enseñanzas del curso, ¿qué hace Jorge?
Bueno, mira, hoy en el presente, en el aquí y en el ahora, sinceramente todos los días al abrir los ojos lo entrego al Espíritu. Y eso es real, lo entrego. Yo simplemente lo externo de que yo no sé nada, yo me rindo absolutamente ante la voluntad de ese bien superior y que sea el Espíritu quien tome las riendas de mi vida en ese día. Posteriormente, en el transcurso del día, y eso lo hago como un hábito, porque se vuelve un hábito y es una decisión. Tratar de tener una comunión con esta parte interna, este ser supremo que hay dentro de ti, para que puedas encontrar la paz. Y la paz la puedes encontrar en 30 segundos, en un minuto. No necesitas una introspección de más de 5, 10, 15 minutos. Puede ser, pero lo puedes lograr siempre y cuando realmente te entregues a esta experiencia interna. Y lo tercero que es importante, lo hablo por mí, aceptar que soy un cuerpo. Acepto que estoy en un cuerpo, no que soy un cuerpo, perdón, corrijo. No que soy un cuerpo, que estoy experimentando una vida dentro de un cuerpo, ¿sí? Y trato de darme cuenta, en la medida de lo posible, entregándome ya al Espíritu, cuando mi mente, ¿sí? Se está saliendo, o sea, se está desviando, ¿no? Porque mientras yo viva dentro de este cuerpo, mientras yo tenga este vehículo, tengo que ser honesto y saber que estoy sujeto a las dinámicas de esta experiencia. Y lo importante es que nos demos cuenta, y cuando algo sucede que te quita tu paz, ¿sí? Entregárselo inmediatamente al Espíritu para que Él reinterprete, para que Él te ponga en el canal adecuado para que tu paz no la pierdas, ¿sí? Maravilloso. Eso es importante. Y concluyo con lo siguiente. Esto es ahora, hoy, aquí, en este día. Pero a todos aquellos que nos escuchan y que se pregunten, ok, eso lo haces tú, pero ¿cómo le hago yo? O sea, ¿cómo le hago yo que apenas estoy dándome la oportunidad de conocer esto? Reconoce. Reconoce, que estás sufriendo. Y quizá ya es una adicción. Él originó. ¿Sí? No tener miedo a ir a esa etapa de tu vida, en ese instante que sucedió, para sanarlo, para entregárselo al Espíritu y que Él reinterprete. ¿Sí? Pero es importante entregarlo, reconocer y rendirse. Y a partir de ese momento, entregarle toda tu buena voluntad a la voluntad más elevada para que lo haga de manera diferente. Yo lo puedo decir con mucha honestidad. No puedo decir que es sencillo, no puedo decir que es fácil, pero mientras uno no se abra la posibilidad, ese cambio va a ser más difícil de poderlo llevar a cabo. Excelente. Se puede, sí. Créanme, se puede. Sí. Maravilloso, maestro. Entonces, entregarlo, no, sería detectarlo o reconocerlo, entregarlo y rendirse a una voluntad mayor que la mía. Absolutamente, absolutamente. Sí. Muchísimas gracias al maestro Jorge Pérez desde México, practicante del curso desde hace 8 años, maestro desde hace 2 de estas enseñanzas. Nos estaba hablando acerca del tema de cómo superar la adicción al sufrimiento. Y bueno, nos dejaba allí ese último regalo para entonces detectar y superarlo justamente, de acuerdo a la óptica de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad esta información para ustedes y será hasta la próxima. Chao, maestro. Chao. Muchas gracias.